Bueno, voy a improvisar un comentario, por lo tanto, Dale. si me sale mal, ustedes me sabrán disculpar. Te bancamos, Marcelo. Cuento con las disculpas anticipadas de Te va a ustedes. salir bien. Toma uno. Ayer, vamos, si me sale mal, lo voy a hacer tantas veces hasta que me salga. ¿Ok? Vamos de nuevo. Bueno, vamos de vuelta. Bueno, ayer ocurrió un griterío muy inapropiado entre el presidente Fernández y la oposición en referencia a no sabemos bien qué. Porque ellos encima estaban discutiendo sobre el contrato de Pfizer o sobre algún proyecto relevante para el futuro de la Argentina, bueno, ponele. Pero la verdad es que ni siquiera ha quedado claro cuál fue la razón por la cual el presidente acusó a alguien de imbécil y de mala gente y demás, y de que la oposición le contestó que era un barra brava, pues todo una cosa muy lamentable, inapropiada, pero particularmente irrelevante, ¿no? Porque de esta discusión de ayer yo no encontré nada útil, y siendo que la Argentina tiene por delante me refiero a partir de hoy, temas muy importantes para discutir. Justamente ayer hablábamos de esto con el señor Iñaki Gabilondo. Les recuerdo que el señor Gabilondo ha sido la figura más importante en el periodismo español, radial y televisivo por muchos, muchos años, una persona respetadísima por su honestidad, por sus ideas, por su comportamiento. Y a propósito de eso, él nos contó ayer, yo lo conté a propósito de un reportaje que nosotros leímos en el diario El País de Madrid, lo sacamos al aire y nos contó aquí en el programa que estaba harto, ¿no? Y que finalmente ya no le interesaba mucho estar involucrado con este modo que hay en el mundo, no solamente en la Argentina, de ocuparse de los asuntos públicos. Fue bastante curioso que después de semejante reportaje tan esclarecedor y tan interesante y tan lúcido, etcétera, etcétera, haya ocurrido lo que ocurrió. ¿No? Parecía a propósito, no sé, porque no fue, pero obviamente parecía a propósito. Recordamos algunos segunditos de nuestra conversación de ayer tan fascinante con el señor Iñaki Gabilondo. Lo que ha ocurrido ahora es que he observado cada día con más preocupación que esa extensión de los disensos lo abarca absolutamente todo. Es decir, que no quedan territorios para los elementos comunes, que los elementos comunes son los que construyen el sentido común. En esa sociedad de disensos, de discrepancias naturales, lógicas, incluso muy radicales, deben existir, sin embargo, algunos yacimientos de consenso, algunos puntos comunes, donde más o menos instalemos lo que es compartido absolutamente por todos. Y cuando llega una situación dramática, como la que estamos viviendo, en la que se produce una hecatombe económica al tiempo de una catástrofe humana, uno no estará más de esta naturaleza. Observar el paisaje y no encontrar yacimientos comunes en prácticamente nada es lo que me llevó a mí a esta situación de empacho. No me han pasado, por tanto, la dureza de los enfrentamientos, sino que hayan copado prácticamente todos los territorios de nuestra vida y no haya habido manera de poner ni siquiera en común algo para abordar, por ejemplo, el tema sanitario o para abordar, por ejemplo, la recuperación económica. Es decir, poner en común en la situación de máxima emergencia, poner en común algo. Bueno, cuando me he dado cuenta de que casi no hay un ámbito en el que no se instale instantáneamente la fricción más radical, la polarización más extrema, y que no se respete ni siquiera este delicadísimo momento de que están jugando tantas cosas, vidas, haciendas, fortunas, en fin, tanta gente angustiada y tanta gente asustada, pues mira, tengo 78 años, llevo muchos años en esto y tengo la sensación de que ya está, mi pozo ya no tiene más agua, yo me siento empachado. Creo que para este oficio, al menos ya ha sido vivido toda mi vida, hay que tener más fe de la que yo tengo en este momento. Bueno, yo me siento doblemente identificado con las palabras de Gabilondo respecto de la relevancia de los consensos y de que esto es inútil, ¿no es cierto? Pero aún así, permítanme una reflexión. Yo me paso el día, o gran parte de mi día, leyendo cosas, y ayer encontré en una página de internet argentina, que se llama La Política Online, un artículo que yo no tengo ni idea si es correcto o incorrecto, ni si el debate que está presentando aquí esta página era apropiado o no, pero me inspiró una reflexión. El artículo decía o dice que en el kirchnerismo temen que tras los dichos de Cafiero respecto a la cuestión de las vacunas, Larreta consiga la vacuna de Pfizer, ¿no?
y esto parece haber generado tensiones adicionales, según relata este artículo. Esta página tiene algunos articulistas muy interesantes, aunque este comentario no está firmado por nadie. Bueno, esto parece haber generado una especie de tensión geopolítica directamente entre la ciudad de Buenos Aires y la señora de Kirchner, ¿no es cierto? O sea, ya la guerra no es de carácter mundial, sino de carácter local. Bueno, entonces, este comentario, cuya veracidad yo desconozco, sí me sirvió para tratar de relacionar un par de elementos que están sobre la mesa. El primero tiene que ver con aquello que hemos dicho hace un tiempo aquí, comentando un trabajo publicado por el New York Times, de que hoy la alta política, un comentario de un argentino que firmó el New York Times, es vacunar, ¿no? Todo lo demás es una estupidez. Es decir, hoy la alta política en el mundo es vacunar. ¿Por qué es vacunar? Por dos razones, una biológica y otra política. La biológica es obvia, la hemos comentado con Alberto pila de veces, tiene que ver con el hecho de que si los países no vacunan, como Brasil, por ejemplo, la carrera entre las vacunas y las mutaciones puede ser ganada por las mutaciones. Y eso es un gran despelote para todo el mundo. O sea, Brasil podría afectar al planeta entero si efectivamente continúa por este camino, siendo que hoy el mundo entero mira a Brasil con mucho asombro y con mucha preocupación. Y la segunda cuestión es que porque un escenario posible de tantos que hay dando vuelta por el mundo, planteado por analistas, expertos, politólogos, diplomáticos, es que el mundo finalmente quede de algún modo dividido, no ya por izquierdas y derechas, por populismo y no populismo, sino por vacunas o no vacunas. Y que finalmente la pandemia finalice en algunos países y no en otros. Esto podría ocurrir. Es más, esto puede ocurrir pronto. Gran Bretaña ya anunció hace un par de días que su inmunidad colectiva la alcanzarían en pocos días más. Estados Unidos va a un ritmo vacunatorio del orden de los 4 millones de personas por día. Están en algunos lugares ya levantando restricciones, a pesar de las advertencias del doctor Fauci y demás. Efectivamente hay aperturas importantes. Europa va a terminar corrigiendo su rumbo un poco desprolijo por estos tiempos. Y hay algunos países de la región, por ejemplo México, por ejemplo Uruguay, que han conseguido una dotación significativa de vacunas de Pfizer, ¿no es cierto? Siendo que las vacunas chinas, y me da la impresión a mí que dentro de poco tiempo más habrá una discusión severa en el mundo acerca de la efectividad de las vacunas chinas. El caso de Chile podría ser un ejemplo, efectivamente, que tiene más vacunas chinas que de Pfizer. Aún así, Chile consiguió 1.600.000 dosis de la vacuna de Pfizer. México consiguió 34 millones y ya recibió 6. Y Uruguay va a recibir 2 millones. Quiere decir que vacunas de Pfizer hay, ¿no es cierto? Bueno, dicho esto, acá tenemos un primer escenario, que es que el tema de la vacunación en el mundo, con vacunas obviamente apropiadas, quiere decir vacunas que, uno, funcionen, segundo, que se puedan producir, tres, que se puedan transportar y luego que se puedan aplicar, ¿no? Argentina viene medio fallando en varios de estos puntos, por ejemplo, en el último particularmente, siendo que hay que reconocer que la vacuna de Sputnik, a no ser por lo que pasó en Eslovaquia, parece una vacuna apropiada, no las vacunas chinas, que yo no me la daría, dicho sea de paso. Bueno, entonces acá tenemos un primer elemento sobre la mesa, que es el hecho de que el mundo podría quedar fragmentado a partir de algún momento próximo entre países vacunados y países no vacunados, países inmunizados y países no inmunizados. Y a este ritmo da la impresión que Argentina, estamos claros, quedaría del lado inapropiado de esta eventual futura división del mundo. Ni les cuento con qué consecuencias, ¿no? Es mucho más grave eso que romper con el Fondo Monetario. En segundo lugar, y lo hemos comentado aquí en varias oportunidades, si el mundo se podría organizar alrededor de este elemento, vacuna sí, vacuna no, también se estaría reorganizando alrededor de el planteo, el nuevo paradigma que ha presentado el presidente Biden para reconfigurar al mundo, que es autocracias contra democracias, ¿no es cierto? Y me da la impresión de que estas dos cuestiones están íntimamente vinculadas. O sea, la noción de la democracia versus las autocracias, con la noción de vacuna sí, vacuna no,
están conectadas. Y seguro están conectadas íntimamente por razones políticas, geopolíticas, vaya uno a saber por qué, ahí se me escapa, obviamente. Pero estamos claros que en varias oportunidades el presidente Biden ha planteado que el mundo debe buscar un nuevo formato de organizarse, ¿no? Dejando atrás la discusión del populismo contra el antipopulismo, que parece ya una discusión de carácter anacrónico, para pensar en un mundo que esté organizado alrededor de otros valores, de otros criterios, de otros modelos, de otros formatos, estableciendo de algún modo un nuevo paradigma para el desarrollo, que es la relación del desarrollo con la democracia, ¿no es cierto? Argentina es un país democrático, pero está presentándole batalla al formato judicial, está persiguiendo a la oposición, está toqueteando las fichas de las elecciones, está haciendo experimentos efectivamente raros ante esta idea que está planteando Biden. Entonces, aquella época de Trump, marcada por el nacionalismo, la xenofobia, la falta de cooperación multilateral, la inmoralidad, la convivencia con ciertos líderes inapropiados, da la impresión de que está terminando, ¿no es cierto? Y si este buen hombre tiene éxito, ha presentado un paradigma, un planteo respecto de que el mundo debe estar organizado de otro modo. Y esa organización ya no es de izquierda a derecha, de centro no centro, de populismo no, sino de democracias contra autocracias. Y esta discusión está sin duda vinculada al tema de obtener vacunas. Pues yo decía ayer que si yo fuera el presidente Fernández, en vez de estar discutiendo con el diputado Negri, me pondría un cartelito en el escritorio del lado izquierdo que diga Biden y del otro que diga vacunas. Biden, vacunas. Biden, vacunas. Me parece que estas visitas que han venido a Estados Unidos estos días, menores probablemente, Argentina tenga algún interés porque probablemente dentro de la ceguera de nuestro país, tal vez pretendan que Estados Unidos apoye el tema del fondo. Viste que Biden parece un buen tipo y dice todo que sí. Bueno, qué sé yo, por ahí nos ayuda. Pero el punto no es ese. El punto es otro, ¿no? Es que eventualmente habrá o hay ya una relación entre el modo de vincularse con este paradigma que ha trazado el presidente Biden y el hecho de que un país tenga capacidad para quedar del lado correcto cuando el mundo se divide entre países vacunados y países no vacunados. Argentina ha mostrado hasta ahora un alineamiento internacional con regímenes autocráticos. No digo que Argentina sea ya una autocracia, ni mucho menos, pero el presidente terminó agradeciéndole públicamente a Putin el tratamiento de su propia salud. Y la señora Kirchner ha exaltado públicamente la idea de que, bueno, ¿quién habría pensado que China y que Rusia nos proveerían de vacunas? Bueno, señora Kirchner, ¿sabe qué? La vacuna china no sirve. Al menos por ahora. Entonces, yo personalmente miraría esta eventual vinculación de elementos, Biden y vacunas, como la prioridad central de la Argentina. A ver, ayer estaban discutiendo, como decía este criterio que bien describía nuestro nuevo amigo, el señor Gabilondo, creo que ni siquiera sabían de qué estaban discutiendo. O sea, a ver, no puede haber una puta reunión para que discutan cómo arreglamos el tema de Pfizer. Una. Yo le preguntaba hoy a Felipe Miguel, ¿cuántas veces llamaron al señor Burla? No sé, me dijo. ¿Cuántas veces se comunicó el presidente Fernández con las autoridades de Pfizer o con el gobierno norteamericano que empieza a regalar vacuna dentro de 15 días? ¿Qué suponen? ¿Que se van a regalar a los iraníes? ¿O a los chinos? Entonces me parece que Argentina ha perdido la noción de lo que es la alta política. Hoy alta política es esto, es ver de qué modo Argentina se acomoda en un nuevo paradigma mundial que ha presentado, gracias a Dios, el señor Biden, y de ese paradigma mundial deriva los procesos de vacunación. Y si Argentina no consigue acelerar el proceso de vacunación rápidamente, cuando ocurra inexorablemente esta división entre países vacunados y no, vamos a quedar del lado incorrecto en los dos planos, del lado de las autocracias y de las vacunas chinas.